Tiempos con Dios. Palabras y pensamientos del Padre. Cada situación que vivimos, el comportamiento de las personas, todo lo que podamos prever en nuestro diario vivir, el Señor lo permite con dos objetivos. El primero y el más importante es para reformar el espíritu que hay en nosotros, para poderlo usar, para podernos usar a nosotros como instrumento en el lugar donde estamos. Él no puede usar un instrumento que no tenga un espíritu a su imagen y semejanza. Que nosotros podamos crecer, que ese espíritu se ejercite, que se amolde al diseño del reino, que recupere su potencial, que sea reconocido el espíritu antes que la carne. En una palabra, lo que Dios busca es que suceda esa palabra que tanto nos han dicho, que nos convertamos. Esa conversión, déjeme decirle, no viene por aceptar a Cristo en nuestro corazón, haciendo una oración de fe. Muchas personas van a la iglesia, hacen una oración de fe y su vida sigue igual. ¿Por qué? Porque la oración de fe puede hacerse en un momento de emoción, pero lo que realmente cambia el corazón o transforma el espíritu de esa persona es el conocimiento de Dios, es esa intimidad, es ese mover en nuestro espíritu diariamente. Esa conversión sucede cuando empezamos a caminar en conocer quién es Dios y quiénes somos nosotros en Él. No es convertirnos a cristianos, es convertirnos a Cristo con su mentalidad. Porque recordemos que la palabra dice que Jesús tenía la mente de Cristo. Si nosotros no adoptamos la mente de Cristo, no nos hemos convertido. Seguimos teniendo la mente del mundo, seguimos teniendo esa mente que nos entregaron, que nos han formado, que nos han edificado de generación en generación, las costumbres, las circunstancias, las experiencias, la religión y todo lo demás. Realmente la conversión que nosotros necesitamos es ese acercamiento directamente a Dios. Y muchas veces el Señor permite todas esas circunstancias, incluso las personas que tenemos a nuestro alrededor que se convierten en carga, que son usadas por el enemigo, pero el Señor permite, como le permitió a Jesús, que Judas estuviera a su lado, para poder formar ese espíritu en nosotros, para nosotros caminar más por la sensibilidad del espíritu que por la sensibilidad de nuestra carne, de las emociones, de los sentimientos. Vuelvo y repito, la conversión no es a que me digan o que yo diga soy cristiano. La conversión es a tener la mentalidad de Cristo. Pues si no sucede esto, jamás vamos a llenar las expectativas de Dios y no vamos a alcanzar la estatura de Cristo. Vamos a seguir con los pensamientos mundanos, vamos a seguir con esos pensamientos que todo el mundo tiene, los terrenales o esos pensamientos humanos, ya que los pensamientos de Dios no se parecen a los nuestros, según lo que dice Isaías 55. Por eso mismo es que nosotros debemos de darnos cuenta que esa conversión es tener esos pensamientos de Dios que no se parecen a los nuestros. La grandeza de Dios está en sus pensamientos, porque todo lo que Él piensa lo hace, y ese pensamiento activa toda su naturaleza de poder, de gloria y de victoria, lo cual, siendo nosotros imagen y semejanza de Dios, debería estar sucediendo con cada uno de nosotros. Existimos desde antes de la creación del mundo, según lo dice su palabra. No existimos los años que tú tienes y que yo tengo. Esa no es nuestra edad. Esa es nuestra edad terrenal, pero nosotros tenemos una edad eterna, porque nosotros existimos mucho antes de que el mundo existiera. ¿Por qué? Porque existimos primero, y es lo más importante, en nuestro espíritu. Yo quiero
decirte que no es lo que nosotros vemos en el espejo lo que realmente nosotros somos. Ese es nuestro vestido. Nuestro espíritu es lo que realmente nosotros somos. Y por tanto, nuestra existencia espiritual es la base fundamental y lo más importante. Es lo que realmente mueve nuestro ser, es lo que mueve nuestras circunstancias, es lo que mueve las promesas de Dios, es lo que mueve el cambio, la transformación en nuestro corazón, es lo que realmente importa. Lo que nos hace poderosos es estar conscientes más de nuestra naturaleza divina que de nuestra naturaleza humana. Aunque esta no la hayamos desarrollado completamente, la naturaleza espiritual, por falta de conocimiento, no deja de tener importancia, no deja de ser lo primordial, no deja de ser la base del éxito, de la grandeza, del poder, de la gloria y de la victoria. Es como tener un tesoro escondido que necesitamos descubrir. El segundo objetivo para que Dios permita las circunstancias y esas personas que tenemos a nuestro alrededor y todo lo que nos toca vivir en nuestro diario caminar es mostrar a través de ellos o a través de esas circunstancias las condiciones del corazón del mundo y de las personas que nos rodean. Dentro del primer punto, lo primordial en ti es que debes mantenerte en posición de reino y no convertirte a ellos. Es decir, cuando habla de ellos, esas situaciones, esas personas, esas circunstancias, al mundo en general, no permitas que su manera de pensar, de ver las cosas, sus perspectivas y forma de resolver o actuar te influencien. Dice la palabra en Jeremías 15:19, esto responde el Señor: si regresas a mí, ¿qué es regresar a Él? ¿A dónde lo busco? ¿Dónde está? ¿En qué dirección está? Cuando Él habla si regresas a mí, es que en el Edén, cuando todo era bueno, cuando todo era perfecto, antes de que el hombre cayera, el hombre tenía una relación con Dios, estaba unido a Dios. Adán tenía una relación, una comunión con Dios. Era una unidad. Dice que el jardín del Edén, donde estaba Adán y Eva, estaba en el oeste del Edén. Y dice el jardín del Edén. Es decir, que una parte de donde estaba el hombre estaba en el Edén donde Dios estaba. Eso demuestra una unidad, una comunión, uno solo con Él. Entonces, esto de volverse a Él es que nuestro espíritu regrese a Él, que haya esa mentalidad donde seamos, que haya la comunión es tener algo en común, y eso en común que tenemos con Dios es tener sus pensamientos, tener sus objetivos, tener su perspectiva. Entonces continúa diciendo la palabra: si regresas a mí te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Esto no es una palabra para ministros, no es una palabra que esté sirviendo en la iglesia. El servicio a Dios es donde quiera que nosotros estemos, en cualquier lugar a donde nosotros vamos, con cualquier persona que nosotros nos encontremos y tengamos una relación. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos te influencien a ti. Eso está en Jeremías, repito, 15:19. Nada de lo que a nosotros nos pase, nada de lo que nosotros vivimos tiene que venir a influenciar nuestro espíritu. Nosotros nos tenemos que mantener firmes, estables, en la misma posición de reino como Jesús la mantuvo. Él tuvo muchos ataques, tuvo muchos enemigos, tuvo muchas personas que quisieron desvirtuar, que quisieron cambiarle a través de reglas, de normas, de leyes, cambiar su perspectiva, su misión, su espíritu, pero él siempre se mantuvo allí. Por eso lo tacharon de rebelde, lo tacharon de hereje, porque para el mundo él estaba violando la ley, porque sanaba un día que no debía de sanar, donde la ley decía que los sábados, por ejemplo, no se podía sanar, pero él no estaba mirando la ley, él estaba caminando por su espíritu. Y nosotros necesitamos adoptar ese comportamiento, esa actitud de Jesús, esa manera de ver las
cosas, porque por el Espíritu no hay ley, y no es que tengamos que violar las leyes terrenales, es que es la voluntad de Dios la que prima por encima de la de los hombres. Mantener esta posición no es fácil cuando todo el tiempo estamos siendo alados y bombardeados por nuestro entorno, pero es lo que necesitamos aprender de Jesús, de cómo Él por encima de todo lo que se le atravesaba, Él continuaba en su posición de reino y con la mente de Cristo. Con respecto al segundo punto, en tu caminar y servicio con el Señor tendrás satisfacciones al ver la cosecha en muchos, pero también la semilla abortada en otros. Hay muchas veces que nosotros sembramos, que hacemos, incluso hacemos para Dios, pero el enemigo nos quiere convencer de que lo que estamos haciendo no tiene sentido, porque no estamos viendo frutos, porque no estamos viendo cosecha. Pero no es lo que nosotros tenemos que mirar. Eso es lo que nuestros ojos físicos pueden ver, pero los ojos espirituales tienen que aprender a ver las cosas más allá de la carne, más allá del humano, en lo espiritual. Aunque esto puede traer desaliento, todas estas cosas, frustración, desilusión, debes darte cuenta que tu trabajo solo es sembrar, y el encargado de regar o cuidar la siembra es cada quien con el Señor. Tú haz el bien, o sea, haz lo correcto, en que quedes bien con Dios. Si los demás no hacen, si las circunstancias se voltean, si todo está patas para arriba, si es una locura todo, si todo es un caos, tú siempre mantente en luz. Tú eres la luz de este mundo, dijo el Señor Jesucristo. Entonces no permitas que esas cosas cambien tu mentalidad, cambien tu espíritu, cambien tu actitud. En cuanto dependa de ti, mantente en paz con los demás. Si los demás no quieren estar en paz, quieren estar en rebelión, quieren estar en contienda, apártate de ellos sencillamente. La palabra también lo dice en Romanos 16:17. Apártate de las personas que causan divisiones y contiendas y no sirven a Cristo, sino a sus propios deseos. Entonces, tú haces lo que tienes que hacer, pero si las personas o las circunstancias no se dan como deberían de ser, tú mantente en paz, mantente con la mentalidad puesta en el Señor, como Cristo lo haría. No pierdas tu misión, no pierdas tu paciencia, no pierdas tu fe, no pierdas tu esencia. Mantente en el poder de tu espíritu. Esto también forma tu espíritu, porque como Jesús aprendes a seguir, aunque estás en situaciones difíciles, a través de las emociones y sentimientos que muchas veces pretenden estancarte, pero tú las puedes atravesar cuando tú te mantienes en el espíritu. En conclusión, el mundo, al que algunos están en posición de desparramar lo que Dios quiere recoger, pero en lo que a ti te compete, no entres en esa actividad. No te amoldes a los pensamientos limitados, pobres, estancados de los demás. No entres en ese juego oscuro del enemigo. El Señor nos acaba de decir que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Si vivimos por Dios, nuestra mentalidad y camino deben estar dirigidos primero que todo a que Él es en todo, y segundo, que si Él está en todo, ¿qué puede ser pequeño? ¿Qué puede ser limitado, imposible y más grande que Él? Los demás pueden pensar así, pero tú no te dejes contagiar de ese tipo de pensamientos. Sé más consciente de tu naturaleza divina. En tu hombre interior se encuentra la grandeza que mueve montañas, que calla tormentas y que provoca milagros, maravillas y prodigios. No entres en la contaminación del mundo, en las imposibilidades de este o aquel, y en la fractura de las promesas por la mentalidad humana limitada y abortiva de lo que Dios tiene para ti. No te dejes robar la bendición. Dios siempre contigo. Bendiciones eternas.